Gracias por escucharnos. Gracias, Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bendecido, dice el hermano, ¿eh? Y otros dicen que están en Victoria. Yo los veo a todos en Houston. No sé qué. Pero al final todos estamos en el Señor, y si estamos en el Señor estamos bien. ¿Amén? Amén. Bueno, ha hecho calor hoy, ¿eh? Cuando no llueve hace calor, ¿verdad? ¿Y cómo ha llovido esta semana? ¿No? ¿Alguno de ustedes se ha mojado? Bueno, saben, hermanos, que dice que el ser humano, todos nosotros podríamos decir que somos unos eternos buscadores de la felicidad, ¿no? Podríamos decir que el cerebro del ser humano es un buscador insaciable de la felicidad y del gozo. Y para conseguir esa felicidad, los seres humanos hemos inventado toda clase de diversiones, ¿no? Y es por causa de esa búsqueda que los lugares de vicio están llenos, ¿no? Y es por causa también de esa búsqueda que los cines se llenan. Y es por causa de esa búsqueda, de ese deseo del hombre de ser feliz, que los estadios se llenan, ¿no? Y entonces el hombre es capaz de convertir en un dios a aquellos que les proporcionan un poquito de esas sensaciones que son parecidas al gozo y a la felicidad. Y es por lo mismo que el mundo de hoy está lleno de dioses con pies de barro. Y la gente de nuestros días adora a los cantantes, adora a los deportistas, ¿verdad? Y le rinde culto a los artistas de las películas. Pero a pesar de todo, el tiempo y de todas las riquezas y de toda la vida que se está gastando siguiendo a estos dioses con pies de barro, ¿no? El mundo de nuestros días se ha convertido en un mundo neurótico, en un mundo depresivo, lleno de ansiedad y de insatisfacción. La gente se emborracha, al otro día está peor que antes. La gente va a algún lugar, gasta su dinero, se divierte y después está peor que antes. ¿Y sabe lo que pasa? Es que el hombre está buscando aguas donde no hay agua. Cuando Dios está fuera de la vida, entonces el hombre camina en un desierto, trata de saciar su sed, y en el desierto solo hay espejismos. Y todas las diversiones y los vicios y lo que le da esa sensación como de gozo pasajero resultan ser espejismos de arena y de sal. En vez de tomar agua, toman arena, que parece agua, pero que al beberlos, en vez de quitar la sed, la multiplica. Y el que gasta su vida en las diversiones del mundo, verá que siempre después del brillo del momento, todo lo que le rodea se transformará en una tenebrosa noche de insatisfacción. Beben aguas. Aquellos que beben las aguas del mundo beben aguas, pero beben aguas saladas, aguas del mar. Y estas solo provocan más sed, no quitan la sed. Quizás sea por eso que Juan el apóstol escribe la primera carta, la primera de Juan, ¿no es cierto? Y de ella vamos a extraer hoy algunas preciosas verdades que nos iluminarán el camino hacia la única y verdadera felicidad. Los invito, hermanos, a abrir sus Biblias o a leerlo acá en Primera de Juan, capítulo 1, versos 4 al 10.
Mire con las palabras con que comienza esta lectura el apóstol Juan. Mire lo que dice. Os escribimos estas cosas ¿para qué? Para que vuestro gozo sea completo, para que tengan gozo, para que se cumpla vuestro gozo, para que sean felices. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay tinieblas alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Mas, si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Saben una cosa, hermano? Una carta, ¿qué es una carta? Hoy en día la gente ya no usa las cartas, ¿verdad? Ya no se comunica con cartas, pero antiguamente yo me acuerdo, hace algunos añitos atrás, ¿no? El día de ayer nomás, ¿no? Hace poquitos años atrás, yo me acuerdo que nos comunicábamos por cartas. Yo le escribía a mi mamá en Chile cartas y ella leía y sabía cómo estaba mi vida, ¿no es cierto? Una carta era un medio muy importante de comunicación cuando uno vivía lejos de otra persona. Hoy no se conoce porque la gente de hoy usa el teléfono, usa el WhatsApp, envía mensajes por Facebook también, pero antiguamente las cartas era la única forma de comunicarse con los que vivían lejos. Y a veces escribíamos cartas tan largas, de muchas hojas, tratando de contar todo lo que había pasado en los días entre una carta y otra, para que la gente supiera cómo estábamos, ¿no? Podríamos decir que una carta resultaba algo así como un trabajo literario, ¿no? Pero era un trabajo que se escribe para leerlo de una sola vez. Cuando tú recibías una carta, tú te sentabas y leías la carta de principio a fin, ¿cierto? No se paraba uno, quería leer, saber todo lo que decía sin detenerse, porque cada parte de la carta tiene que ver con el resto, ¿no? Lo que decía al principio como lo que decía al final, todo estaba conectado, era una sola cosa, estaba todo relacionado, así que había que leerla de una. Es muy difícil leer una carta bíblica de una vez, y cuando lo comentamos debiéramos hacerlo con esa idea así, de que todo está conectado, todo es parte de lo otro, ¿no? Y lo que vamos a leer ahora, lo que estamos leyendo ahora y lo que hemos leído, está conectado con lo que leímos la semana pasada. La semana pasada leímos los versos del 1 al 4, comentamos acerca de eso, ¿no es cierto? Y eso está conectado con esto. Lo que leímos la semana pasada, lo que leímos de la Escritura, estaba escrito también para lo mismo, para que tuviéramos un gozo completo. Os escribimos, dice el verso 4, estas cosas para que nuestro gozo sea como completo o cumplido, dice otras versiones, ¿no es cierto? Y descubrimos, hermano, que nuestro gozo es la gran razón de por qué Juan escribió esta carta. ¿Cuál es la razón de la carta? Nuestro gozo. Que nuestro gozo sea completo. Dice que la escribe para que tengamos un gozo completo. Y entonces podríamos decir con tranquilidad, con seguridad, que esta carta nos entrega secretos para ser felices. ¿A cuántos les interesa eso? Todos queremos ser felices, ¿no es cierto? Y aquí encontramos algunas cosas que nos van a ayudar.
Y entonces deberíamos aclarar que el gozo que se refiere Juan, eso sí, no es el mismo gozo pasajero de los vicios, ni de las diversiones, ni de las carcajadas. El gozo al que se refiere Juan es el gozo que se produce como resultado de vivir en la gracia del Señor. Este es un gozo verdadero, que es producto de vivir confiado en que Él tiene todas las cosas en sus manos. Que sí hay luchas, sí hay pruebas, sí hay dificultades, sí hay momentos terribles a veces en la vida, pero aún en los peores momentos de nuestra vida no estamos solos. Y el que está dirigiendo el barco no somos nosotros. El que dirige el barco es el Señor, y sea como sea, aunque no lo entendamos, Él va a llevar el barco a buen puerto. Podemos estar confiados porque Él está dirigiendo las cosas de la mejor manera. Y ese es el gozo del que sabe, que vive confiado, porque no tiene nada que temer. Ni en esta vida, ni en la vida venidera. Pablo nos habla de esto. En Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis, Filipenses 4, 6 y 7 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí no está diciendo que el Señor va a hacer exactamente todo lo que queramos y va a contestar nuestras oraciones como nosotros queramos, pero sí está diciendo que cuando le presentamos a Dios nuestra oración y nuestro ruego con acción de gracia, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. ¿Sabe, hermano? Los programas de la radio nos han llamado diferentes personas que han sido afectados incluso por el virus del COVID y que se han recuperado algunos, pero que han quedado con mucho miedo, ¿no? Porque tantas noticias y todo eso, la gente vive con temor y con ansiedad. Y podríamos decir que tienen razón, porque esta es una enfermedad que causa miedo, ¿verdad? Y la verdad es que cuando uno vive ansioso y vive preocupado, es muy difícil tener gozo. Es muy difícil vivir feliz. Porque no puede haber gozo donde no hay paz. Y no puede haber paz donde hay ansiedad, ¿no? Donde hay afán, donde estamos afanados. Pero el Señor nos invita a confiar en Él. Y Él nos ofrece un tipo de paz que es diferente a todo otro tipo de paz que el mundo pueda darte. Se trata de un tipo de paz sobrenatural. Se trata de una paz que dice sobrepasa todo entendimiento. Y es así, hermano, porque es un tipo de paz que sigue siendo paz en medio de los peores tormentas. No se trata de que la paz viene porque todo se arregló, no, es un tipo de paz que sigue siendo paz en las peores tormentas. La paz que el Señor puede darnos, ¿no es cierto?, puede ser paz cuando nadie tiene paz. De hecho, en este asunto del COVID, esta pandemia que está afectando a todo el mundo y que no se va, ¿no es cierto?, los cristianos debiéramos tener paz, debiéramos tener fortaleza, debiéramos estar tranquilos, porque nosotros no estamos en las manos de un virus, hermano, no estamos en las manos de la ciencia, no estamos en las manos del hombre, nosotros estamos en las manos de Dios, ¿no? Estamos en las manos del Señor. Nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad
no descansa en lo que pueda o no hacer el virus, en que si nos podamos enfermar o no, no descansa en que los médicos puedan o no hacer algo. No, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad debiera descansar solamente en las manos de Dios. Por eso debiera ayudarnos. ¿Sabe que una de las causas principales de por qué mucha gente se enferma, lo que baja más las defensas es el estrés, es la ansiedad, es el miedo, es el vivir aterrado, ¿no es cierto? Y las noticias han estado enfermando a mucha gente también. ¿No? No hay que negarlo, hermano. Y es que no hay nada que pueda darnos un gozo más estable, más completo que la paz que nos da vivir en comunión con Dios. ¿Se acuerda que de eso hablamos la semana pasada? De vivir en la comunión con el Señor, ¿no? Y hermanos, siempre que hablamos de gozo, uno imagina algo brillante, imagina luz, cosas hermosas. Si usted tuviera que dibujar la alegría, ¿cómo la dibujaría? Seguramente dibujaría un sol brillante, dibujaría luz, dibujaría pajaritos tal vez brillantes de colores, tal vez dibujaría aguas cristalinas, ¿no es cierto? Tal vez dibujaría también animalitos o cosas lindas, flores, ¿verdad? Así usted dibujaría casi con seguridad la felicidad. O tal vez un niñito corriendo que le da alegría, ¿no es cierto? Tal vez cosas que nos gustan. Pero si usted quisiera dibujar la tristeza, ¿cómo la dibujaría? Casi siempre los que se dibujan tristeza o cosas tristes, lo van a dibujar en un paisaje con muy poca luz, como tinieblas. Como oscuridad. Y los poetas también, cuando hablan de la alegría, la pintan de cosas bellas y dulces y luminosas, y cuando hablan de la tristeza, la pintan de cosas oscuras. Nosotros, siempre que hablamos de tristeza y de dolor, también hablamos de tiniebla y de oscuridad. Y la Escritura, la Biblia, cuando habla de los que caminan con el Señor, los llama hijos de la luz, mientras que a los hijos del malo los llama hijos de las tinieblas. Y cuando habla de los que no entrarán al reino, de aquellos que no van a entrar al reino de Dios, el Señor los envía, dice, a las tinieblas de afuera. ¿No? Así dice el Señor. Y es de esto también que nos habla Juan en los siguientes versos que vamos a leer. Primera de Juan capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. No hay oscuridad donde hay luz. Se dice que la oscuridad, hermano, es la ausencia de la luz. Si sales un día a caminar un día sin nubes y con sol, seguramente no vas a ver oscuridad. Para ver oscuridad tienes que meterte en un lugar donde los rayos del sol no puedan entrar. Tienes que aislarte del sol, aislarte del día soleado, ¿verdad? Aislarte de la luz. Es como aquellas personas que estuvieron enterradas allá en mi país, en Chile, ¿no? Por 2 meses creo que fue, ¿no? Y allá abajo no había luz. Estaban aislados del sol. Y eso es lo que sucede, hermano, en la vida espiritual. Si estamos en tinieblas es porque estamos aislados ¿de quién? De Dios. Porque Dios es luz. ¿No? Siempre que el hombre camina lejos de Dios, caminará en tinieblas. Dios es luz, en Él no hay tinieblas, y el que camina con Él no estará en tinieblas, eso dice la Escritura.
Eso no quiere decir que no vamos a pasar por tristezas, que no vamos a pasar por pruebas, pero la Escritura dice que aunque pasemos por valle de sombra, de muerte, Él estará con nosotros. No estás solo, no estás sola, no estamos solos. Cuando pasamos por momentos difíciles, cuando pasamos por situaciones tremendas, dificultosas, dolorosas, no estamos solos. El Señor está con nosotros. Nunca estamos solos, el Señor está con nosotros, Él estará con nosotros. Y si estamos en la gracia del Señor, entonces caminaremos en su luz, aunque todo esté oscuro alrededor. Él iluminará nuestra senda. El Señor será nuestra luz. Y en la Escritura caminar en la luz significa también, hermanos, caminar apartado del pecado. Caminar en tinieblas, caminar en oscuridad es caminar en pecado, ¿no? En los caminos del malo, en los caminos del diablo. El diablo es el que gobierna las tinieblas de este mundo, dice la Escritura, ¿no? Y el Señor es el Dios de la luz. El que vive en el pecado vive en tinieblas, vive en oscuridad y no conoce la luz. Pero el que vive en comunión con su Dios, este será iluminado por la presencia del Señor y será rodeado por el brillo de su salvación. Hablábamos la semana pasada de la necesidad de vivir en comunión con Dios, ¿verdad que sí? ¿No? Hablábamos de la necesidad de vivir una vida de oración, de vivir una vida de búsqueda del Señor, de arrepentimiento, de alejamiento del mal, de acercamiento al Señor. Hermanos, la presencia de Dios en nuestra vida es una vida, nos dará luz, iluminará nuestra vida y es por eso que nos alejará del pecado. Es la luz del Señor, es la presencia del Señor la que nos aleja del pecado. Es la presencia del Señor la que transforma nuestra mente, nuestro corazón. Y nuestro esfuerzo debiera ser decidido, debiera ser constante, consciente, día tras día, por acercarnos más al Señor. Vivir en una comunión más cercana a nuestro Dios. ¿Sabe, hermano, que mientras más cercano vivamos en la presencia del Señor, menos cómodos nos sentiremos con el pecado? Claro, decía la hermana andelante, la hermanita estaba hablando andelante y decía que no entiendo cómo en la casa nadie entiende las cosas. No pueden ver, decía, ¿se acuerda, hermana? ¿No? Y yo puedo ver, yo estoy consciente del pecado y no me gusta el pecado y ya lo puedo ver que es malo. Pero aquellos que no están en Cristo aplauden lo malo y le llaman malo a lo bueno. Por otro lado, hermano, todo lo que viene del enemigo siempre se practica en la noche. ¿Se ha fijado? ¿No? En un lugar donde nadie te vea. El pecado, mientras más oscuro, mejor. ¿Por qué es de las tinieblas? Porque el pecado es vergonzoso. Por eso se practica en lo oculto, en la oscuridad. El pecado es de las tinieblas. El que practica el pecado no puede andar en luz. Mientras más cercanos estamos al Señor, más luz tendremos, porque Dios es luz. Y a causa de la pureza de su luz, más horrible se verá el pecado. Y será más feo, y será más vergonzoso. Hermanos, hace poco escuché la experiencia de un predicador, ¿no? Decía él que fue una iglesia, era una iglesia grande, y que era conocida porque era una iglesia muy, muy mundana, ¿no? Tenían costumbres medias raras allí. Entonces a él le gusta predicar en iglesias así, dice, porque aquí puedo decir todo lo que quiero y tengo muchas cosas que decir.
Y bueno, es un hermano que tiene mucho talento y que es muy usado por el Señor. Y él predicó en esa iglesia y dice que el sermón fue fuerte y cuando terminó el sermón mucha gente comenzó a pasar hacia adelante y estaban llorando. Él los miraba y decía, uy, los hermanos han sido muy tocados, estos hermanos por el Señor hoy día. El Espíritu Santo ha estado trabajando. Él los vio llorando y los vio caminar adelante y él nunca hace un llamado para llamarlos adelante, pero él los vio y dijo, qué interesante esto. Y la gente venía arrepentida y la gente pedía perdón al Señor y se arrodillaron a pedir perdón y todo eso. Y al final de la predicación, ¿no es cierto?, fue un momento precioso en que la gente de su propio corazón buscaba la presencia del Señor. Los hermanos que venían estaban arrepentidos, habían sido tocados por el Espíritu del Señor. Ahora, el predicador después de esto se acercó al pastor y le dijo que estaba impresionado por la reacción de la iglesia. Y le dijo, esos hermanos seguramente eran los que andaban más mal. El pastor lo quedó mirando, no, le dijo, es todo lo contrario. Esos hermanos que pasaron adelante, que fueron tocados, que venían llorando y buscando la presencia del Señor, eran los hermanos más consagrados de la iglesia. Eran los que más buscaban al Señor. Y fue por eso mismo que sus ojos fueron abiertos por el mensaje, vieron la luz del Señor, ¿no es cierto? Y entonces vieron lo malo que es el pecado y se sintieron arrepentidos, ¿no es cierto? Porque ellos estaban en la luz, habían sido tocados por el Señor. Y es por eso que podían ver y ellos no estaban cómodos con las cosas malas que estaban haciendo. Estaban en la luz y por lo mismo querían alejarse de todo lo que oliera a tinieblas. Los demás no tenían luz y estaban cómodos en la oscuridad. Según las palabras del pastor de la iglesia también, ¿no? Y por eso estaban tranquilos en sus pecados. Hermano, no se puede caminar en la luz y las tinieblas al mismo tiempo. Lo repito. No se puede caminar en la luz y en las tinieblas al mismo tiempo. La Escritura nos dice que Dios es luz y que por eso es imposible caminar con Él y al mismo tiempo caminar en las tinieblas. El que camina en las tinieblas y dice que anda con Dios es un mentiroso, dice. Mientras más cerca caminamos del Señor, menos practicaremos el pecado porque nos sentiremos avergonzados, porque ya no querremos nada con el pecado, porque nos va a doler. ¿Sabe, hermano, que a pesar de eso lo más extraño es que mientras más cerca estamos del Señor y más lejos estemos del pecado, menos santos nos creemos? Pecamos menos, pero al mismo tiempo mejor entenderemos nuestra pecaminosidad. ¿Sí se entiende la idea? Estamos cerca del Señor y entonces con mayor razón entendemos nuestras debilidades. La forma en que usted puede descubrir a un cristiano cercano al Señor es porque, en primer lugar, él va a ser obediente al Señor, va a seguir los caminos, las direcciones, la enseñanza del Señor, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, nunca se va a sentir orgulloso de su espiritualidad. Nunca va a andar diciendo yo soy mejor que los demás. ¿No es cierto? Nunca se va a sentir mejor de los demás. Ni nunca va a hacer sentir que él sea mejor que los demás. Al contrario, Pablo decía de los pecadores, yo soy el primero. Y la Escritura dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso. En nuestros días, hermano, cuando alguien dice ser cristiano pero vive en pecado abierto, algunos dicen, bueno, este es un cristiano carnal. ¡No! ¡Está mal dicho! No se puede ser carnal y practicar el pecado y llamarse cristiano. Aquellos que se hacen llamar cristianos pero que viven cómodos practicando el pecado están mintiendo, porque están viviendo en las tinieblas. No se trata de que el cristiano nunca peca, el cristiano no es perfecto, pero